vamos a presentar el trabajo titulado Modelo de fragmentación predictivo 3D utilizando redes neuronales artificiales en los bronces. Este es un trabajo colaborativo entre distintas áreas de los bronces, partiendo por Marcelo Rocha del área de geometalurgia, Carlos Barros del área de geotecnia, Nicolás Cruz del área de geometalurgia de Tianés y Cristóbal Barriento, Katia Rosel y Alan Toledo de GeoInnova y quien le habla Alejandro Cáceres de GeoInnova. Ahora Marcelo nos va a contar un poco del contexto de fragmentación en los bronces y el porqué de este proyecto. Bueno, el desarrollo de este proyecto surge como una respuesta ante un plan de acción desarrollado para anticipar los cambios en la fragmentación ROM que pueden venir en los minerales futuros del yacimiento de los bronces, en la operación Los Bronces, para desarrollar un modelo predictivo puesta a la tronadura, ¿cierto? Como una herramienta de soporte tanto para la operación minera como para el área de procesamiento de minerales. Una vez que hay una reconocida relación entre los efectos de granulometría ROM por tronadura con el desempeño en términos de rendimiento horario en los moliendas SAC. Este proyecto está basado en la filosofía de la creación de valor, está basado en la estrategia de mediciones que existen en la organización, de tal manera de poder basarnos en datos, ¿cierto?, reales operativos, pensando en la sostenibilidad, ¿cierto?, y continuidad operacional de nuestra operación. Y también buscando el alineamiento tanto de los procesos como de las personas en la cadena de valor. Se definió dentro del proyecto una metodología, buscando la definición del problema y análisis a través de metodología Six Sigma. Fue necesario desarrollar trabajos de levantamiento de información, tanto en la mina, de información geológica también, de información operacional, información geológica, información geotécnica. Una rigurosa estandarización de datos en niveles en los cuales los datos no estaban todos en su plenitud a un nivel con posicionamiento X y Z, principalmente en posiciones georreferenciadas. Se crearon bases de datos. Hubo que desarrollar modelos, que los modelos representaban los inputs hacia la simulación del proceso de fragmentación propiamente tal, entre ellos los modelos geotécnicos, y todo el trabajo necesario para poder trabajar toda la información geológica, ¿cierto? Que se encuentra en 3 dimensiones, junto con la información operacional en 3 dimensiones, como una de las bases de los análisis. Este trabajo fue un trabajo integrado entre múltiples áreas, entre ellas el área de geociencia, el área de procesamiento de minerales, con los trabajos relacionados con la simulación, simuladores de fragmentación, simuladores también de procesamiento de minerales, el área operativa de la parte de perforación y tronadura, y el área de geomecánica. También con el soporte de modelamiento provista por el equipo GeoInnova, ¿cierto?, como una de las desarrollos para desarrollar herramientas útiles, digamos, para poder concluir con estos modelos tridimensionales de fragmentación. Uno de los primeros trabajos fue la estandarización de los datos, y hubo que levantar en 3 dimensiones muchas de las informaciones que no estaban necesariamente en 3 dimensiones, crear modelos geotécnicos, modelos de bloques geotécnicos, para después esto generar inputs dentro de los simuladores existentes. Sin embargo, uno de los approaches que se abordó en este proyecto fue el desarrollo de modelos predictivos basados en redes neuronales avanzadas, que es parte, es cierto, que es el centro, digamos, de esta presentación para compartir en esta oportunidad en esta conferencia. Las tareas de perforación y tronadura son críticas en la cadena del negocio minero, sobre todo por su contexto en términos de procesamiento y consumo de energía. La distribución granulométrica o PCD es una variable salida o resultante de este proceso que es crítica debido a su uso por distintas áreas. La idea de efectuar una predicción de la distribución granulométrica en sectores no explotados o en distintas ubicaciones fue un desafío planteado por Nicolás Cruz y Marcelo Rocha, quienes diseñaron todo el proceso para poder obtenerla por medio de un simulador AIS. De fondo, estábamos realizando la construcción de los inputs necesarios para la aplicación de este simulador,
En particular, llevar los criterios de PIT a otros sectores o a otras áreas. Este simulador se basa en metodologías tradicionales, la cual utiliza algunas variables de input para obtener la distribución granulométrica. Y lo que íbamos a hacer un backanálisis, un poco para entender cómo estaba funcionando y cómo funcionaban las variables. El modelo base es el modelo QSRAM desarrollado en los 70 y adaptado en los 80, el cual parte como una primera etapa buscando obtener el tamaño medio de las partículas en función de parámetros que buscan rescatar características de la roca, como el parámetro A, que depende de la dureza y estructura, y de otras variables otras variantes también. Factores de carga, que depende de parámetros de diseño, el RWS, que era la potencia relativa al peso ANFO y el 115, el TNT, el Q, la masa del explosivo. Una vez que se obtienen estos parámetros, ya se puede deducir cuál es el tamaño medio de partícula, y con ese tamaño medio de partícula y usando la ecuación de Rosen-Ramler, que en fondo asume una distribución de Weibull para esta variable, se puede deducir una expresión de fondo para la fracción de masa que va a estar retenida en cierta malla. Ocupando el primer paso, uno puede obtener el tamaño característico para obtener esta expresión final, donde el n corresponde a la ecuación de uniformidad o al índice de uniformidad, el cual depende fuertemente de parámetros de diseño como espaciamiento, la sobrecarga, el largo del tiro, etc. Este es uno de los modelos más comunes en términos de fragmentación y es muy interesante debido a su desarrollo y también que trata de ocupar características geológicas en conjunto con parámetros de diseño. Es interesante ver cómo PIT comparte ciertas características con otras áreas o otros procesamientos minerales en la cadena de valor. Tiene una componente asociada a propiedades intrínsecas de la roca y tiene parámetros de control, de diseño, condiciones de operación. Y obviamente tiene una variable resultante o un impacto. Y es similar a todos los modelos geometalúrgicos que tienen una componente asociada a la naturaleza de la roca y otra asociada a un proceso. Y uno podría pensar en una estrategia similar para el problema de PIT, donde la variable resultante sería la distribución granulométrica o PCD. Sin embargo, la diferencia de PIT es que no tiene un test de laboratorio estandarizado, una prueba estandarizada que nos permita inferir una PCD a una escala local para poder ocuparlo en un contexto de modelos 3D. ¿Ya? Y como les comentaba, cada dato que uno pueda obtener histórico tiene las dos componentes. Una componente de las características geológicas del área que fue explotada y por otro lado los parámetros de diseño que fueron utilizados en esa área. Eso es una dificultad de este problema, pero los bronces cuenta con mucha información de modelos geotécnicos, geometalúrgicos, mineralógicos, etcétera, más un set de criterios de diseño de PIT súper claro. Y por otro lado, empezaron con esta recolección de información georreferenciada de la distribución granulométrica, que infería a partir de imágenes de la astronadura. Antes de poder pensar que podemos tratar de construir un modelo predictivo, revisamos un poco el control de las variables geológicas. Y lo que vemos acá es la distribución de P80 y las estadísticas básicas de P80 según tipo de roca en los bronces. Es evidente cómo existe un control. Por ejemplo, la brecha Donoso tiene los valores más altos de P80 y es interesante porque hace sentido con respecto a las características y un poco a los parámetros de diseño utilizados. Es interesante ver que existe una relación entre UCS y P80 y esto nos deja en buen pie para pensar en algún tipo de modelo predictivo que utilice la información disponible. La idea central es que en cada uno de los bloques vamos a tener un set o un vector de características geológicas, geometalúrgicas, geotécnicas, y por otro lado vamos a tener este set georreferenciado de distribuciones granulométricas y los parámetros de diseño utilizados. Entonces la idea es poder dejar en el mismo registro toda la información. Al menos las propiedades que tenemos disponibles en el modelo de bloque las podemos llevar a la ubicación de las muestras georreferenciadas del PCD, teniendo el set de características, parámetros de diseño y PCD resultante. Y en los bloques, en otros sectores, vamos a tener las características geológicas, geotécnicas, geometalúrgicas y parámetros de diseño que uno decida utilizar en ese bloque. Y con esto uno puede plantear un modelo que usa los parámetros disponibles, este vector de características disponibles más los parámetros de diseño para predecir distribuciones granulométricas
en función de los datos que conoce hoy o los datos de entrenamiento que se cuenta. Para esto, utilizamos una metodología de redes neuronales artificiales que mi colega Alan Toledo del área de I+D va a explicar. Con respecto a la metodología, se utilizó una técnica de Machine Learning, específicamente un modelo basado en redes neuronales artificiales. Bajo este modelo hay tres ideas principales. La primera está inspirado en las redes neuronales biológicas. Segundo, es un modelo usualmente utilizado para la predicción y clasificación. Y tercero, las redes neuronales pueden capturar fácilmente relaciones no lineales a diferencia, por ejemplo, de una multiregresión lineal. A continuación se muestra un esquema o diagrama de una red neuronal que puede ser vista como un conjunto de nodos interconectados entre sí, dividido por diferentes capas asociado a esta, por ejemplo, a esta columna vertical de nodos. Y en una red neuronal hay tres tipos de capas: una capa de entrada o input layer, capas ocultas o hidden layer y una capa de salida o output layer. La capa de entrada está asociada a las variables o features por las cuales nuestro modelo va a ser entrenado. En este caso, nosotros utilizamos variables geológicas, geotécnicas, de dureza y variables asociadas de diseño. Segundo, tenemos las capas ocultas, y las capas ocultas están asociadas a la calibración o actualización de ciertos weights o pesos generados en cada interconexión entre los nodos. Y los valores de los pesos pueden influir en el resultado final de la predicción, ya que va a existir una tendencia a que ciertos nodos de la red tengan una mayor importancia en la predicción final. Los weights o pesos son actualizados o calibrados a través de diferentes funciones matemáticas, como funciones lineales o no lineales de activación, y un proceso de backpropagation que se realiza en cada iteración para minimizar el error de predicción. Y finalmente tenemos nuestra capa de salida o output layer, que va a estar asociado a las variables de interés o las variables que fueron predichas, y en este caso los diferentes percentiles asociados a la granulometría, como se puede apreciar en este gráfico o dibujo. En relación a las variables, son 44 variables de distintos tipos y un punto muy importante corresponde a la representatividad. De fondo, si yo quiero aplicar estos modelos en una ubicación, en un modelo de bloque, donde tiene un set de características, es importante que la distribución del set de características en las ubicaciones donde voy a aplicar el modelo sea similar a la distribución de las características donde tengo mis datos de entrenamiento. En caso contrario, voy a estar extrapolando con este modelo y no va a tener mucho sentido el resultado. Pese a que es una apreciación muy simple y muy obvia quizás, es infinitamente relevante el poder entender hasta dónde es válido aplicar modelos de este estilo. Bien, para calibrar el modelo, dado que el conjunto de datos era bastante pequeño, se decidió dividir la base en 80-20 en 5 escenarios, y con eso se construye una variable predicha y se coteja con las variables reales. Finalmente, después de calibrarlo, uno lo corre con todos los datos disponibles. Veamos un poco los resultados de las predicciones y los valores verdaderos. Bueno, lo más interesante es que si uno revisa los valores esperados de los errores y las desviaciones estándar de los errores, son los percentiles, el P10, P20 más bajos, aquellos que tienen un error más alto y mayores imprecisiones. Los P80 en general obtienen los errores más bajos y con desviaciones estándar más bajas también. Esta es una característica que también comparte el modelo tradicional de Kussmaul. Bien, otro chequeo muy simple pero importante corresponde a verificar que el error entre el valor real y el valor predicho no tenga correlación espacial. De fondo, si uno calcula el variograma de estos errores, ojalá sea lo más pepítico posible. ¿Qué es lo que pasa? En caso contrario, uno puede tener errores que están correlacionados espacialmente, y eso es súper complejo en el contexto de minería. Lo que uno quiere es que ojalá todos los errores entre cada ubicación sean los más independientes posibles. Ese es el punto.
Este gráfico del scatter plot entre el valor real versus el predicho es súper bueno, es importante. Y hay veces que estos recuadrados que se ven a veces muy bien, no funcionan tan bien cuando uno los ve condicional a una ley de corte, condicional a una coordenada, condicional a una unidad. Entonces creo que más allá de ocupar como única métrica en estos modelos este tipo de indicadores, es siempre relevante mirarlo en el contexto de nuestra industria, ¿ya? Por geología, por ley de corte, en contexto espacial, etcétera. Y este es un ejemplo de la gráfico de tendencia de los modelos predichos, digamos, la predicción del modelo y los valores reales, y es muy interesante ver cómo el modelo logra capturar la variabilidad local de los datos verdaderos. Es muy interesante. Lo otro, si uno visualiza la predicción y el valor verdadero en algunos puntos de los datos, es sorprendente la capacidad predictiva que puede llegar a tener, ¿ya? Y nos puede dar una buena idea de la distribución, lo cual es fantástico. Ahora vienen unas visualizaciones que creo que también es relevante hablar de este tema, porque si uno ve los datos verdaderos y las predicciones, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que los datos, la predicción genera un suavizamiento importante de la distribución, ¿ya? Sin embargo, sigue capturando los valores altos y bajos. Que ahí vamos a ver algunas comparaciones con respecto al modelo tradicional en términos de tendencias espaciales. En rojo están los valores verdaderos de los distintos percentiles de la curva de distribución granulométrica. En azul está la predicción hecha con las redes neuronales y en verde están las predicciones hechas con el modelo tradicional, el simulador y el modelo de QSRAM de fondo. Y para los percentiles bajos en general hay una diferencia importante del modelo tradicional y también una falta de... No sigue la tendencia espacial de los datos verdaderos. Por otro lado, el P50 ya en términos de valores anda mucho más cercano. Sin embargo, tiende a no seguir tan bien la distribución espacial, digamos, ya, las tendencias locales. El P80 ya anda mucho más en línea, pero también adolece esta falta de coherencia local, ¿ok? Los datos. Bien, ¿cuál es el punto? Ya tenemos un set de predicciones, ya lo revisamos, vemos cómo funciona. La idea es poder predecirlo en los bloques donde uno tiene el set de características e impone algunos parámetros de diseño. Y esta imagen muestra la predicción realizada a partir de la red neuronal sobre el modelo de bloque. Y lo interesante, aparte de la predicción, y lo más importante, es poder entregar o proveer hasta dónde tiene validez este modelo, digamos. Al menos las técnicas geoestadísticas proveen métricas de incertidumbre o calidad de la predicción directa, y en este caso no es tan sencillo. Y para ello optamos por una métrica que de fondo mide la diferencia entre la distribución de las características donde hago la predicción y mi base de datos de entrenamiento. De fondo, cuando este valor es alto, nos indica que posiblemente estamos extrapolando la predicción, ¿ya? Y uno con eso puede definir una zona donde tiene confianza en la predicción de este modelo. A modo de comentario, creo que el punto más relevante es la posibilidad de efectuar una predicción de la distribución de curvas granulométricas con un enfoque no más fenomenológico, empujado por los datos y que se aleja un poco de la tradición del modelo QSRAM, con desempeño bastante bueno, con coherencia local, espacial y con desempeños cercanos y superiores en algunos puntos con respecto al modelo tradicional. ¿Ya? Quizá eso no es tan justo porque este modelo ocupa mucha más información, ¿ya? Que los parámetros que ocupa el modelo QSRAM. Sin embargo, este tipo de modelos basados en redes neuronales o técnicas de este estilo, creo que el punto relevante que hay que tener cautela es la representatividad de las características del set de entrenamiento versus donde uno va a aplicar el modelo. Y en esta misma línea, exigir o solicitar o proveer métricas de incertidumbre o confianza de estas predicciones, creo que es algo que hay que hacerse responsable. En el fondo uno no puede andar entregando modelos predictivos basados en lo que sea sin entregar alguna métrica de confianza. Por otro lado, estos modelos tienen que ser validados en el contexto de la industria que están siendo aplicados. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de
verificar que los errores no están correlacionados parcialmente, creo que es algo clave. Lo hemos visto en otros proyectos con modelos proxy, que sí ocurre. La reproducción de tendencia a nivel local creo que también es un punto clave. Evaluar los niveles de suavizamiento. Y por otro lado, el tema de evaluarlo condicional a ciertas cosas, ¿eh? Condicional a leyes de corte, de cobre, por ejemplo, condicional a cierta geología, condicional a las mismas coordenadas, etcétera. Entonces, si uno revisa estos modelos en esta perspectiva más integral, en el contexto del negocio, uno se puede asegurar y tener mucha más confianza de este tipo de modelos. De fondo, lo que quiero decir es que el R cuadrado no es la única métrica que tienen que verificar al momento de construir estos modelos empujados por los datos. En términos del contexto del negocio, es muy interesante estos modelos predictivos, sobre todo en fragmentación. Uno puede pensar inmediatamente en la construcción de modelos de corto y mediano plazo que vayan alimentándose con la información a medida que se vayan obteniendo más datos de PCD, se vaya retroalimentando y obteniendo mejores y mejores predicciones. La otra aplicación que tiene es que puede ser utilizado como un simulador, de fondo, como uno puede evaluar. Uno impone, de fondo, cuáles los parámetros de diseño que quiere que se evalúe con esta red. Uno puede ocuparlo de simulador para ver y probar distintos parámetros y combinaciones. Por otro lado, si uno quiere integrar la línea tradicional y esta línea, podría pensar en incorporar todos los factores de los modelos de QSRAM como parte del vector de características para el entrenamiento y predicción. ¿Ya? Eso también puede ser algo muy interesante. Y otro punto corresponde al indagar cuáles son las variables que están aportando en esta predicción. Puede ser que existan algunas variables que no son tan evidentes que tienen alguna implicancia importante. Aproximación de este estilo creo que va a ser algo que vamos a ir viendo más y más en nuestra industria, y las aplicaciones son bastantes para distintas variables y en distintos contextos. Bueno, agradecer a Nicolás, Marcelo y todo el equipo de Anglo que tuvieron la apertura mental para poder darle un shot a este tipo de modelo en paralelo al tradicional, obviamente. Y nada, gracias, fue muy interesante y cuídense mucho.